La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es para cualquiera alcanzar las promesas de Dios. Y el reino de los cielos no es para los que en el primer intento tiran la toalla, para los que se rinden después de la primera oración o después de haber orado durante un mes y no ver resultados. No, no es para los que salen corriendo de una iglesia cuando son confrontados y cuando de pronto les dicen sus errores y basados en el orgullo se van. No es para ellos. Tampoco es para los que se apartan de Dios cuando pierden algo que aman. Pierden un trabajo y dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a buscar a Dios. Pierden, no sé, un negocio y salen corriendo y se olvidan de Dios. No es para esos. La Biblia dice que los violentos lo arrebatan, la gente firme, la gente constante, la gente que no tiene miedo. No es para los que buscan agradar hombres, de pronto los que van detrás de los hombres y les importa más lo que piense un hombre o lo que piense un gobernante a lo que piense Dios. No es para ellos. ¿Para quién es? Para los que siguen a Dios, venga lo que venga. Y los discípulos de Jesús tuvieron que sufrir muchas cosas. Juan el Bautista murió decapitado. Pero si miran la vida de muchos de los discípulos de Jesucristo, ellos tuvieron que dar su vida, pero ellos fueron firmes a lo que Dios los había llamado. Entonces no es para cualquiera. Es para los que buscan agradar primeramente a Dios antes que agradar a los hombres. Es para los que respetan más las leyes de Dios que las leyes de los hombres. Es para ese tipo de personas. Entonces, un violento no se rinde. La Biblia dice, los violentos arrebatan el reino de Dios. Y un violento es aquel que no tiene temor y no se rinde. Y no sé si ustedes lo han visto, pero una gota de agua es capaz de perforar una roca. Y de pronto las primeras gotas que caen en la roca no le hacen nada. Pareciera que la roca está recibiendo un baño. Y que de pronto el agua las está mojando y la está humedeciendo. Pero el poder de la gota se ve a través del tiempo. Y acá hay una imagen que quiero que miren. Y es una imagen de una roca que fue perforada por una simple gotica de agua. Entonces, el poder no está en una gota. El poder está en muchas gotas golpeando en el mismo lugar, siendo firme, consistente en el mismo lugar. Y a través del tiempo resulta que esa roca que estaba totalmente completa, cuando la gota de agua comienza a caer y comienza a caer, comienza a perforarla. Y así es la oración. La oración en algunas ocasiones no es respondida por Dios inmediatamente. Pero no significa que Dios haya dicho que no. Significa que Dios quiere que seamos firmes, como esa gotica de agua. Y así es la oración, porque hay oraciones que uno podría pensar, pero esta oración no tiene nada de malo, Dios, ¿por qué no me la respondes? ¿Qué es lo que pasa? Y resulta que Dios lo que quiere es que permanezcamos firmes en lo que estamos pidiendo. Pero hoy quiero hablarles un poco acerca de esto, porque he podido ver personas que cuando pasa el tiempo dejan la oración que habían estado haciendo porque piensan, Dios nunca me va a responder. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, como que he orado por algo y Dios como que no responde y he dicho, Dios no me va a responder esto y lo he dejado ahí. Pero al leer la Biblia me he dado cuenta que la voluntad de Dios era darme eso. Entonces no me puedo dar por vencido, sino que tengo que ser como esa gota de agua, constante, hasta que Dios en algún momento inclina su oído y responde la oración. Y la Biblia dice en Mateo 7:7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. La versión Reina Valera dice, pedid y se os dará. Pero la versión Nueva Traducción Viviente dice, sigue pidiendo.
¿Qué significa eso? Que van a haber oraciones que nosotros no vamos a hacer una sola vez y Dios las va a responder, sino que Dios dice, sigue pidiendo. Y uno pide y nada que ver resultados, pero su palabra dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. No se olviden de esa gotica de agua y de esa imagen que les mostré, de esa roca perforada por una simple gota de agua que parece no hacer daño, pero cuando es constante y firme, abre un hueco en una piedra. También dice, sigue buscando y encontrarás. De pronto has estado buscando y no encuentras respuestas y dices, no, esto no encuentro. Pero la Biblia dice, sigue buscando, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Fíjense que Jesús fue el que dijo esto. Jesús fue el que dijo, sigan pidiendo y recibirán. Y Jesús fue el que dijo, su Padre Celestial les va a dar buenas cosas, pero tienen que pedir. Entonces hoy quiero hablar un poco acerca del poder de la persistencia en la oración que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, hay oraciones que nunca van a ser respondidas positivamente por Dios, porque son oraciones que no están de acuerdo a su voluntad. Y por más que oremos 10 años y hagamos los ayunos que usted quiera, la respuesta va a ser no. Y quiero que lo tengan claro, porque hay gente que está pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios y están bravos con Dios porque no entienden que esa no es la voluntad de Dios. Y dicen, Dios no escucha, Dios no me oye, y lo que pasa es que es una oración fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando la oración está dentro de la voluntad de Dios, tenemos que ser persistentes como esa gotica de agua. Entonces, cuando pedimos mal, Dios nos responde. ¿Hay algo peor que no orar? Sí. Y es orar mal. Cuando uno no ora, pues no pasa nada porque no está moviendo el reino de los, no está moviendo la mano de Dios. Pero cuando uno ora mal, es peor. Entonces quiero mostrarles algunas formas que oramos nosotros que están incorrectas, que lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Y son oraciones que Dios no va a responder. Y lo primero que tenemos que hacer cuando oramos y queremos que nuestra oración sea eficaz es que tenemos que tener una vida que agrade a Dios, procurar tener una vida que agrade a Dios. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Y yo cuando leí esto hace un tiempo decía, Dios, si tú no escuchas a los pecadores, pues tú no escuchas a nadie, porque todos somos pecadores. Pero lo que marca este versículo es que Dios no escucha a los que practican el pecado. Es diferente pecar, que todos pecamos, todos hemos dicho una grosería, yo he echado madrazos a los taxistas, pero no lo hago todos los días, que pare ahí en el semáforo, oiga, triple, no, porque no lo practico, ¿sí me hago entender? Entonces cuando tú practicas un pecado, Dios no escucha tu oración. Si tú todos los días te robas algo, no es que esto me gustó, venga lo cojo, es que si tú todos los días robas, eres una persona que practica el pecado. Si tú todos los días mientes, tú eres un practicante de la mentira. Y Dios no escucha a los pecadores, pero a ese tipo de personas. Porque si fuera porque pecadores, no escucharía la oración de nadie. Porque todos somos humanos y todos pecamos. Pero Dios dice en su palabra que Él está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Entonces hay una gran diferencia entre practicar un pecado y pecar. ¿Por qué? Porque el que practica lo hace constantemente hace cosas que desagradan a Dios. Esa oración de esa persona no es escuchada por Dios. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra oración sea escuchada por Dios y llevar una vida que agrade a Dios? ¿Cómo puedo dejar de pecar? Es la pregunta.
Porque todos pecamos y todos tenemos luchas. Unos tienen luchas con las mentiras, otros con la pornografía, otros con la crítica, otros con la mentira, otros con el engaño, otros con la tristeza, con la amargura. Tenemos luchas porque la tristeza es un pecado. Y la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, una de las claves para no pecar y no ser practicantes del pecado es leer la Biblia. Cuando decidimos iniciar el devocional en esta iglesia hace como unos 5 años que vinieron dos grandes personas y nos dijeron, mire, ustedes tienen que llevar a la iglesia que lea la Biblia porque acá no leíamos la Biblia constantemente. Y ellas nos dijeron, empiecen a hacer un devocional diario, lean la Biblia todos los días. Y en el momento uno empieza súper emocionado, vamos a hacerlo, pero en el camino el 80% de la iglesia se quedó. Dejaron de hacerlo, no lo volvieron a hacer. Unos decían, cuando de pronto les pedíamos el devocional, decían, no, es que no escribo porque no siento paz. No siento paz, lo que es un perezoso que no quiere escribir. Pero entonces son excusas. Uno de la iglesia que decíamos, no, esto es tremendo predicador. Le preguntamos si su devocional y dijo, ay no, yo leo pero yo no escribo, es que yo no siento paz. Y en el momento dijimos, este es mucho vago, este es mucho perezoso, lo que no quiere es escribir 5 minutos. Pero la única forma de no ser esclavos del pecado es leyendo la Biblia, porque cuando uno lee la Biblia, Dios lo empieza a transformar, porque la palabra de Dios está viva, es Jesucristo mismo. Y está viva y por eso cuando la leemos nos cambia la vida. Entonces, para una oración eficaz nosotros tenemos que entrar a orar, pero tenemos que llevar una vida en santidad. Y le quiero hablar a los que llevan de pronto años sin ver respuesta. Debe haber algo en tu vida que todavía no has cambiado y Dios te está diciendo, necesito que cambies esto para poder bendecirte de la manera en que tú quieres y en la manera en que yo te quiero bendecir. La otra es que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en 1 Juan 5, 14, 15 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces, cuando le pedimos a Dios cosas que a Él le agradan, Dios nos las quiere entregar. Dice, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Entonces, acá nos está diciendo el apóstol Juan que cuando oremos pidamos cosas que le agraden a Dios. Pero esas oraciones que no son la voluntad de Dios, Dios va a decir no. Si tu oración es Dios, sáname, estoy enferma, estoy enfermo, sáname, y Dios no te ha sanado, quiero decirte una cosa, sigue orando, porque la voluntad de Dios es que estemos sanos. ¿Sí me hago entender? Pero si tu oración es, Señor, bendíceme económicamente, esa es la voluntad de Dios, que seamos bendecidos. Hay ciertas condiciones, pero algunos no las cumplen y quieren que Dios los bendiga. Pero si tu oración es, Señor, llévate a mi suegra, pues eso no es la voluntad de Dios. Si tu oración es, Señor, que a mi jefe le llegue coronavirus, esa no es la voluntad de Dios. Y hay gente que es capaz de hacer oraciones así y quieren que Dios se las responda. Entonces, si tu oración no es la voluntad de Dios, la respuesta va a ser no. Pero si tu oración es la voluntad de Dios, la respuesta va a ser sí, puede tardar, pero tienes que ser como esa gota. Y quiero que si de pronto se les olvida todo este mensaje, se acuerden de esa gota que golpea esa roca hasta que va perforándola. Así tenemos que ser. Tiene que ser la voluntad de Dios. Entonces, antes de orar, tú tienes que pedirle a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad. No es que yo me quiero ir a vivir a Australia y la voluntad de Dios es que tú le sirvas en Colombia. Y tú estás que oras y oras por Australia y Dios dice, no, Australia no es, y se cierran las puertas. Pero porque has orado sin preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Lo tercero que tenemos que hacer para una oración eficaz es orar basados en la palabra de Dios. Y es que, por ejemplo, cuando uno ora por sanidad, uno ora basado en el libro de Isaías, por ejemplo, que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando uno ora, tiene que orar basado en la palabra de Dios y decirle a Dios, tu palabra dice esto, Señor, yo reclamo esa promesa para mí.
Pero no nos podemos quedar haciendo oraciones que no están basadas en la palabra de Dios. Porque cuando esas oraciones las hacemos, esas oraciones no sirven para nada. Porque son oraciones mal hechas. Tenemos que basarnos en la Biblia. Señor, tu palabra dice que tú quieres que yo me case. Por ejemplo, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si tú de pronto quieres una pareja y nada que aparece, tú coges la Biblia y dices, Señor, mira lo que dice tu palabra. Ayúdame a conseguir una pareja. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Entonces tenemos que orar basados en la palabra de Dios. Lo cuarto es que tenemos que perdonar. Y muchas oraciones no son respondidas porque nosotros no hemos podido perdonar. Y cuando uno no perdona, Dios no lo perdona a uno. Y la oración no tiene poder. Y tú puedes golpear esa roca y tirar esa gotica y esa gotica todos los días. Pero si tú no has perdonado, Dios no va a perdonarte a ti. Y la oración difícilmente va a ser respondida. Piensa por un momento a quienes no has podido perdonar. Y han pasado meses y tú dices, no, yo no vuelvo a llamar a esa vieja que se vaya, no la quiero volver a saber nada de ella, o ese tipo a mí que ni lo quiero volver a ver nunca, ojalá le vaya mal. Y luego va al lugar secreto y Señor, bendíceme, ay, he sufrido tanto, ay, prospérame. Pero luego sale y dice, ojalá le vaya mal a esa señora, a ese señor. Pues no ha podido perdonar. ¿Y la respuesta cuál va a ser? No. Mateo 6, 14, 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando oramos sin haber perdonado, estamos perdiendo el tiempo. Por eso hay tantas oraciones que uno dice, yo he orado, pero nada, porque estamos orando mal. Porque de pronto hemos sido persistentes, pero mal. Y lo quinto es que tenemos que examinar nuestro corazón. Y la pregunta acá es, ¿yo por qué estoy pidiendo esto? ¿Para qué lo estoy pidiendo? Yo les he contado esto, pero yo al comienzo, cuando empecé a orar por mi primer carro, yo quería el carro para irme de rumba con los de la universidad. Y yo me imaginaba en ese carro con los de la universidad por allá en la 82 tomando cerveza y lloraba mucho descarado. Y Señor, dame un carro. Y no me lo daba. Y yo vi, Dios, ¿cómo es conmigo? Porque la intención de mi corazón. Así yo le decía a Dios, Señor, dame un carro, yo te quiero servir. Porque les digo una cosa, vine a la iglesia muchas veces cuando mis papás me obligaban a venir. Venía obligado, no venía porque amar a Dios, tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y quería un carro para irme con los del mundo a rumbear. Y Dios nunca me dio el carro, me tocaba echar buseta para ir a la 82. Y luego que mi corazón empezó a ser transformado, le hice una oración desde mi corazón diferente y era que yo recogía a Nico porque Nico era pequeño. Y él venía acá a la iglesia a los ensayos de alabanza, pero a mí me dijeron los papás, Ortiz y Jackie, me dijeron Ismael y Jackie, no, pero él no se puede ir en bus, toca que alguien lo recoja. Entonces yo dije, Señor, dame un carro para recoger a Nico y llevarlo a los ensayos del culto. Y Dios nos dio un carro. Y entendí que cuando mi corazón tiene la intención correcta, Dios responde las oraciones. Y fui por Nico y lo traje al ensayo, yo creo que por 3, 4 años. El chino ya había crecido, ya me tocó decirle, no, bájese, coja buseta. Que se me quería seguir pegando. Pero entendí que la intención del corazón marca mucho la respuesta que Dios va a dar. Entonces, cuando la intención de nuestro corazón es mala, así nuestras palabras sean otras, Dios sabe, porque Dios sabe todo. Dios conoce hasta los más mínimos pensamientos que tenemos. Y Proverbios 28:9 a mí me dejó pensando mucho. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, hay gente del mundo que ora, que cuando ora, esa oración para Dios es abominable. Dios dice, uy, cállelo, calla a esa vieja, calla a ese tipo. Porque es gente que no ama a Dios, no ama su palabra. Y lo dice el libro de Proverbios. El que aparta su oído para no oír la ley,
El que le hablaron de Jesús, de Dios, de su palabra y dijo, no, a mí no me hablen de eso. Y un día oró porque necesita algo. Esa oración, dice la Biblia, que es abominable. Yo conozco gente, incluso alguien me preguntó una vez, oiga, pero es que mire esta persona cómo ora de lindo. Y yo decía, sí, ora bonito, Señor, ¿sabes que sí? Y cuando leí esto me di cuenta que esa oración de esa persona que practica el pecado es abominable. Entonces puede sonarle muy lindo a los oídos de un ser humano, pero ante Dios esa oración es horrible. Entonces, la intención de nuestro corazón, el amor que tengamos hacia Él y hacia su palabra, va a marcar la respuesta de nuestra oración. Y esta prédica se llama retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Y por qué se llama así? Porque quiero hablar de la oración que no podemos detener, así la respuesta de Dios haya sido muchas veces no. De pronto no es no, sino todavía no. Y cuando la oración es de acuerdo a la voluntad de Dios, no podemos parar de orar. Y quiero hablarles hoy de Jacob. Jacob fue un hombre, su nombre significa engañador, su nombre significa, él quiere engañar a la gente. Por eso cuando le ponemos nombres a nuestros hijos, tenemos que saber qué significa el nombre. Porque si usted le pone a su hijo un nombre que signifique algo, usted está marcando gran parte de su destino con el nombre que le pone. Y Jacob desde el comienzo, desde su nacimiento, se le vio a él que a pesar de que fue marcado con un nombre que significa engañador, fue un hombre que quería ser bendecido. Y si ustedes leen la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 25, verso 26, dice, después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Primero nació Esaú. Y ustedes saben que el primogénito tenía la bendición, tenía más privilegios que los que nacían después. Y nació primero Esaú, pero dentro de la barriguita de la mamá hubo una pelea para ver quién nacía primero. Y Esaú ganó. Pero Jacob salió agarrado del talón de Esaú. Nació así agarrándolo porque desde niño quiso la bendición. Y muchos hablan si él fue un engañador, si él hizo cosas malas. Sí, pero fue un hombre que todo el tiempo dijo, Señor, algo tengo que hacer para que tú me bendigas. Y desde pequeño fue un hombre que desde bebé luchó por su bendición. Y pasaron los años y Jacob fue un hombre que le encantaba estar en su casa, era un hombre de su casa, no le gustaba tanto salir a cazar, salir al monte, pero Esaú sí. Y un día llegó Esaú cansado de una caza que había hecho con su padre Isaac. Y llegó cansado y Jacob estaba haciendo unas lentejas ahí, un guiso. Y llegó Esaú y le dijo, tengo hambre, Jacob, venga, pase un poquito de lentejas. Y Jacob le dijo, te las cambio por tu primogenitura. Quería la bendición. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué estás haciendo para que Dios te bendiga? Muchos quieren ser bendecidos, pero no hacen nada. Y critican a otros, pero no hacen nada. Jacob por lo menos intentó hacer algo. Y ese día le dijo a Esaú, venga, yo le doy este plato de lentejas, pero usted deme su primogenitura. Y está en Génesis capítulo 25, versículo 31 al 33. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. La bendición para Esaú no tenía tanta importancia. Esaú dijo, ¿eso para qué? Yo lo que quiero es comer. Y hay muchas veces perdemos la bendición de Dios por un plato de lentejas. Muchas veces por quedar bien con los hombres perdemos la bendición de Dios. De pronto en una reunión, por no quedar mal con los de la universidad, aceptamos un trago y nos emborrachamos y perdemos la bendición de Dios por quedar bien con una parranda de personas que a la larga en la vida no van a servirle a uno para nada. Y eso pasa muchas veces. Entregamos las bendiciones por platos de lentejas. Mentimos para quedar bien con un jefe
Ay, no, no, uy, es que el Transmilenio eso estaba repleto, puro cuento, se quedó dormido. Y perdemos la bendición por bobadas, por decir mentiras. Es mejor decir la verdad y no perder la bendición. Y Esaú después, Jacob después engaña a su papá. Se disfraza, ustedes todos conocen la historia, la han leído. Se disfraza para obtener la bendición porque Isaac era cieguito y le dijo a Esaú, te voy a bendecir. Y Rebeca, al ver esto, la mamá le dice a Jacob, disfrázate y ve para que te bendigan. Y Jacob va donde Isaac y Isaac bendice a Jacob, pero lo hizo por medio de un engaño. Y eso tuvo que pagarlo después porque Esaú dijo, lo voy a matar. Y Jacob tiene que huir, irse lejos a donde su tío Labán. Y allá es engañado por Labán, porque todo lo que uno siembra, pues lo tiene que cosechar. Y allá es engañado, trabaja 7 años, es engañado, le dan a la mujer que no pidió. Trabaja otros 7 años. Y tiene que pagar su engaño, pero se le ve a Jacob a un hombre que quiere la bendición de alguna u otra manera. Y después de que pasan los 14 años de que está con Labán, Jacob decide volver a su tierra. Y cuando Jacob decide volver a su tierra está asustado, porque usted imagínese volver si él sabía que Saúl lo quería matar. Como uno volver a un lugar donde le dijeron, si usted vuelve acá lo mato. Pues para volver uno lo piensa. Y él decide volver. Jacob decide volver a pesar de todas las cosas que en su mente pudieran haber pasado. Él decide regresar porque era una orden que le había dado Dios. Le dijo, ve para allá que te voy a bendecir. Y cuando Jacob iba de regreso a su tierra, él le dicen los que van adelante, tu hermano Esaú te espera con 400 hombres para darte una buena bienvenida. Y Jacob se asusta y dice, Dios mío, con 400 hombres este me va a dar la bienvenida que me merezco, me va a matar. Y manda unos animales y todo. Y la Biblia cuenta que esa noche Jacob, en medio de su temor, porque se iba a encontrar con su hermano Esaú, al que había engañado 14 años atrás, lo estaba esperando. Él esa noche, dice la Biblia, que Jacob decidió apartarse y se encontró con un ángel de Dios, y está en el libro de Génesis capítulo 32, verso 22. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob no se rindió, Jacob no retrocedió. Jacob, a pesar de lo que le pasó esa noche, no soltó al ángel. Y dice la Biblia que el ángel y Jacob se agarraron. Y el ángel le pegaba a Jacob. Yo me puse a ver un video de eso ayer y es una pelea entre un ángel, pero que es hecho un hombre, y otro hombre que es Jacob. Y se estaban dando y el ángel lo empujaba, le pegaba y Jacob se caía y se levantaba y se le iba por detrás y lo agarraba. Y fue una pelea durante toda una noche, y el ángel al final le dice, ya venga, ¿usted qué es lo que come que no lo puedo derrotar? Y Jacob le dijo, pues no lo voy a soltar hasta que no me bendiga. Y el ángel le dijo, no, yo me tengo que ir ya, déjeme ir. Y Jacob lo agarró y no lo soltó. Por eso esta prédica se llama así, retroceder nunca, rendirse jamás. Y es que no sé lo que tú estés viviendo, pero tú puedes orar para que Dios haga algo. Y si Dios dice no, pero es la voluntad de Dios bendecirte, tienes que seguir como Jacob agarró a ese ángel y decirle, Dios, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Eso fue lo que hizo Jacob ese día.
Luchó con un ángel y no lo soltó hasta que obtuvo su bendición. Entonces este es un tiempo, iglesia, para que no soltemos la oración y no dejemos de orar, porque Dios nos quiere bendecir. Así el mundo, ahorita estaba escuchando noticias, se aproxima una crisis económica impresionante en todo el mundo. Muchas personas van a ser despedidas de sus trabajos, muchas personas van a aguantar hambre, muchas personas van a ser expulsadas de sus casas porque no tienen cómo pagar. Y esto no es un cuento, esto es verdad. El COVID-19 está destruyendo la economía mundial. Pero si hay una persona que le dice a Dios, no te soltaré si no me bendices, estoy seguro que Dios no nos va a dejar avergonzados en este tiempo. Entonces es un tiempo para creerle a Dios y para hacer como Jacob hizo, que se agarró de ese ángel y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y dice la Biblia que el ángel se vio que no podía derrotarlo, ese hombre, que no podía derrotarlo, y le dijo, no, suéltame ya. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nuestra oración sabemos que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no sé cuántos años lleves tú orando, pero lo que te quiero decir hoy es que si tú haces lo que ahorita les dije, ahorita cuando estaba leyendo cómo orar eficazmente, Dios va a responder tu oración. Nuestras batallas no se ganan peleando con hombres, se ganan en la intimidad con Dios. No va a bajar un ángel ahorita a tu casa a decirte, venga a ver y nos damos, no. Pero lo que Dios quiere es que entres al lugar secreto y ores y no sueltes a Dios y seas como esa gotera que golpea esa roca, que golpea esa roca, que golpea esa roca hasta que al fin le abre un hueco. Esa tiene que ser nuestra actitud. Debemos convertir nuestras pruebas más terribles en encuentros con Dios. Jacob estaba asustado, dijo, necesito que Dios me bendiga porque si no lo hago, mi hermano Esaú me va a matar. Necesito la bendición. Y ese día cuando él luchó con Dios, luchó con un ángel que Dios mandó y estaba tan decidido a ser bendecido que dijo, así me parta este tipo la cara, yo voy a seguir peleando. Y el ángel no lo dejaba ir y él lo agarró y le dijo, no se va hasta que no me bendiga. Y el ángel quedó asombrado y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, yo me llamo Jacob. Y en ese día, ese hombre, que es un ángel de Dios, le cambió el nombre a Jacob y le dijo, tú no te llamarás más Jacob, de ahora en adelante te llamarás Israel. Y le cambió la naturaleza en una noche que Jacob dijo, yo no lo voy a soltar hasta que no me bendiga. Y hoy quiero preguntarles, ¿ustedes se rinden a la segunda oración? ¿Se rinden a la tercera oración? ¿Se rinden después de que han orado un año y Dios ha dicho no? Pero tú sabes que es la voluntad de Dios. Si tú estás enfermo y has orado y sigues enfermo, quiero decirte, la voluntad de Dios es que tú estés sano y tienes que seguir orando. Y si te toca pasar una noche entera o 2 o 10 noches enteras orando o un año entero orando para que Dios te sane, tienes que hacerlo, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los que son capaces de decir cuántos ángeles van a venir hoy, porque yo estoy dispuesto a luchar con ellos hasta que Dios me bendiga. Yo estoy dispuesto a orar y seguiré orando por esto hasta que Dios me responda. Esa es la actitud de un cristiano verdadero. Pero los cristianos gallinas son esos que oran 2, 3 veces, 5 veces, Dios no responde y se van de la iglesia. Y así. Mejor que se vayan. Yo quiero a mi lado gente de fe. Yo quiero a mi lado gente que dé la batalla en oración. Yo quiero a mi lado líderes capaces de pasar una noche entera buscando a Dios hasta que Dios los bendiga y no quejándose y diciendo que Dios es malo, porque Dios no es malo. Convierte tus pruebas más grandes en momentos de intimidad con Dios. Y quiero hablarles hoy de un hombre que es un pastor que se llama David Yonggi Cho. Tiene la iglesia más grande del mundo en este momento, más no sé cuántos millones de miembros tiene su iglesia. Pero es un hombre que escribe varios libros, pero en uno de sus libros él dice, escribo un libro acerca de cómo Dios me bendijo, basado en la premisa de que Dios no tiene favoritos. Cualquier persona en el mundo que se decida a buscar a Dios, sea quien sea, y lo ame y sea una persona persistente en la búsqueda de Dios, Dios lo va a bendecir.
Y él vive una situación tremenda. Y quiero leérselas textualmente. Dice, quiero que me escuchen, no se desconcentren. Yo sé que están en sus casas, tienen niños al lado. De pronto los llamaron a desayunar. No vaya a bajar a desayunar, no va a cambiar su bendición por un plato de lentejas. Les pido que cuando estén en el culto, sea en el culto. Que cuando estén en el culto, en la adoración, sea en la adoración. Sea sentados, parados, adorando a Dios. No por allá lavando la loza. No, es que estoy en culto. Porque eso pasa, en una casa puede pasar eso. O allá desayunando. No, yo escucho desde acá. No, estamos en un servicio, estamos adorando a Dios, estamos en un momento donde debemos darle a Dios lo primero. Y él dice, permíteme contarte una historia. Cuando uno tiene más de 700,000 miembros en su iglesia, le sobran las historias para contar. Pero esto que deseo narrar es algo muy personal para mí. Un día, mientras hablaba en una convención en Corea, recibí una llamada de emergencia. Mi esposa sollozaba incontrolablemente cuando me dijo, nuestro segundo hijo se está muriendo. Ven pronto. Cuando llegué a casa, en efecto, encontré a mi hijo que se moría tendido sobre mi cama. Nunca había visto una persona que agonizara de esa manera. Todo su cuerpo temblaba y se retorcía, estaba envenenado. Durante el recreo de la escuela, un grupo de niños habían comprado algo de comer que había sido contaminado con insecticida. Hoy hay mucha gente loca que hace cosas así. Simplemente le pusieron veneno a la comida porque sí, y 30 niños murieron al instante. Mi hijo se desmayó y alguien lo llevó a casa. En mi desesperación llamé a todos los médicos que asistían a mi iglesia, que son muchos. Y todos me dijeron que no podían hacer nada. El veneno era muy fuerte. No se atrevieron ni a venir para no presenciar a su propio pastor en semejante situación con su hijo y no poder ayudarlo en nada. Mi hijo estaba cubierto de sudor, temblaba de pies a cabeza y me dijo, papito, ayúdame, ayúdame por favor. El corazón se me rompía dentro de mí tanto que le pedí al Señor que me llevara a mí y no a él. ¿Qué haría usted en una situación así? Señor, llévame a mí, no a él. Quiero decirle que eso no sirve para nada. Después de todo le dije al Señor, yo ya he vivido más de 40 años en este mundo y esta criatura recién comienza a vivir, déjame morir en su lugar. Pero esa actitud no trae ningún resultado. Y por fin me decidí a luchar. Me vino la convicción de que no era la voluntad de Dios que mi hijo muriera, sino que más bien que era algo del diablo. Por lo tanto, no me sometería sin luchar. Por eso les digo, no nos podemos rendir cuando Satanás quiere destruir nuestras vidas. Cuando Satanás quiere destruir su hogar, no nos podemos rendir y decir, no, sí, ya se acabó. No, sí, me enfermé, ya me voy a morir. Tenemos que dar la batalla como lo hizo este hombre de fe. Y él dijo, me decidí a luchar. Y dijo, por lo tanto, no me sometería sin luchar. Padre Celestial, comencé a decir, dale vida a mi hijo. Luego seguí confesando mis pecados desde mi niñez y clamé por el poder de la sangre de Jesucristo. El poder de Satanás era tan horrible que el orar se me hacía una formidable lucha. Me afiancé de lo que la Biblia dice en Marcos 16 en cuanto a tomar veneno. Quiero parar ahí un momento. La Biblia dice en Marcos 16 que si tomáremos cosa mortífera, no nos hará daño. Y él se tomó de la palabra. ¿Recuerdan lo que les dije? Que debemos orar basados en lo que dice la palabra de Dios. Pues él lo hizo. Sigo leyendo. Si no podemos aceptar las promesas de Dios, no tenemos derecho a reclamar victoria e insistir en la oración. Seguí orando por 1, 2, 3, 4 horas. Cuando me levanté, vi a mi hijo que ya no respiraba. Tenía el color de la muerte. El diablo me dijo, tu hijo ha muerto, de nada te sirve orar ya. Mañana vas a leer en la primera página del diario la noticia del hijo del sanador que ha muerto. Has predicado por toda Corea la sanidad divina y mira ahora, tu hijo está sin vida, le dijo Satanás. El corazón se me paralizó en ese instante, pero luego me repuse. Tenemos que dar la batalla, iglesia. No nos podemos rendir, así se muera nuestro hijo. Tenemos que dar la batalla, Dios lo puede levantar.
Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. La Biblia dice que el veneno no nos dañará. En el nombre de Jesús venceré. Con la confesión de esas palabras, seguí luchando en oración. De repente algo se rompió y una inmensa paz llenó mi corazón. Me sentí completamente aliviado. Fe, paz y gozo inundaron mi espíritu. Sabía que tenía la victoria y comencé a gritar de gozo y a sonreír. Mi esposa creyó que me había vuelto loco, pues mi hijo estaba muerto y yo me reía y me gozaba. Quiero parar ahí un momento y decirles que no importa la situación que ustedes estén viviendo, tenemos que tomar una actitud de gozo y de fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. No hay un ser humano que no pase pruebas difíciles, todos las pasamos, pero la diferencia está en los que se rinden y en los que deciden dar la batalla, como lo hizo David Yonggi Cho cuando su hijo literalmente estaba muerto. Y él dice que algo vino sobre él, fue el Espíritu Santo que lo llenó de paz y empezó a reírse y su hijo estaba muerto en la cama. Y él dice, algo me llenó de paz y empecé a reírme y mi esposa pensó que yo estaba loco. Pero es que la fe hace eso, que muchos piensen que estamos locos, pero tenemos que creer. Me acerqué al niño y le dije, Samuel, hijo mío, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el momento se levantó y vomitó todo sobre la cama, todo el veneno sobre la cama. Luego comenzó a respirar libremente, me abrazó y me dijo, papá, ya regresé, Jesús me trajo. Él está aquí, dale gracias al Señor Jesús. Jesús mismo lo llevó. Yo no vi al Señor, pero comencé a darle las gracias. Luego mi hijo me relató cómo había sentido la muerte y cómo se había encontrado en los brazos del Señor. Los ángeles lo rodearon y vio a hermanos que habían muerto y todo era muy hermoso. Luego Jesús le dijo que tenía que regresar porque su padre rogaba por su regreso. Ese hijo ahora estudia en la universidad y cada vez que lo veo tan alto y sano, glorifico al Señor. Si yo no hubiera persistido en la oración, quizás lo hubiera perdido en aquel momento. Pero porque persistí en mi confianza en la palabra de Dios, he ganado a mi hijo de la muerte. Y dice muchas cosas hermosas este libro, pero eso me marcó porque cuando su hijo murió, él decidió seguir dando la batalla. Yo no sé qué te pasó a ti, pero yo te digo una cosa, tienes que seguir dando la batalla. Tenemos que seguir creyendo que lo que Dios prometió, Él lo va a hacer. Este niño volvió de la muerte, Jesucristo mismo lo llevó a ese lugar. Y por eso les digo, no podemos darnos por vencidos. Jacob le dijo al hombre que bajó, que era un ángel, no te soltaré hasta que no me bendigas. Pero muchos se acostumbran a la ruina. Muchos se acostumbran a la enfermedad, muchos se acostumbran al fracaso, viven así y se les pasa la vida y no han tenido ni una noche de batalla o de oración en el secreto. ¿Y por qué? Porque Dios bendice a otros tantos y Dios no tiene favoritos, porque esos otros son gente que busca a Dios, porque esos otros son gente que ama a Dios, porque esos otros son gente que no se rinde cuando pierde la primera, porque seguramente perderemos batallas. Pero cuando Dios está con nosotros, Él nos puede levantar de las cenizas, como resucitó al hijo de David, Yonggi Cho. Como hizo con Jacob, que le cambió el nombre de ser un engañador a ser padre de multitudes, a ser el padre de las 12 tribus de Israel. A un hombre que desde niño quiso la bendición y aunque le pusieron un nombre equivocado, luchó hasta que Dios le cambió el nombre. Si tu nombre es enfermo, fracasado, pobre, vaciado, no sé, estéril, lo que sea que el diablo te haya puesto, estás a una noche o estás a no sé cuántas oraciones de que Dios cambie tu nombre. Pero lo único que puedo decirte hoy es: no retrocedas y no te des por vencido, no botes la toalla, porque en el momento en que más presión está sobre nosotros, estamos a un paso de que Dios diga sí a esa oración que has estado haciendo. Y hoy quiero orar por esas personas que han estado diciendo: mi vida ha estado marcada por fracasos, por muertes, por derrotas, por pobreza.
Y hoy quiero orar, iglesia, por todas aquellas personas que están diciendo: no sé qué hacer para que mi vida cambie. Pues lo que necesitas hacer es persistir en la oración. Lo que necesitas hacer es mantenerte firme y no dejarte caer cuando las batallas se ponen duras. No importa lo que pase, decídete a luchar como lo hizo David Yonggi Cho, que vio a su hijo muerto y dijo: no me importa, voy a volver a orar. Y le dio una orden, le dijo: Samuel, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el poder de la fe y de la palabra y de la persistencia de un hombre que dijo: Dios dijo no, pero voy a seguir orando. Y movió la mano de Dios y su hijo resucitó. Así que quiero que por un momento cierres tus ojos. No te distraigas, no tienes que ir a ningún lado. Solamente tú ahí donde estás, en este tiempo de esta reunión, para orar. Vamos a pedirle hoy a Dios que nos cambie el carácter y que nos cambie la forma en que hacemos las cosas y nos haga personas persistentes. Señor, yo hoy oro por la iglesia, Padre Santo, por los que hoy nos ven, Señor, a través del canal de YouTube, Padre, a través de todas las redes sociales, Señor. Y hoy quiero orar, Padre, hoy nos unimos todos, Señor, en oración, Padre, y te pedimos perdón porque hemos sido de un carácter débil, Señor, porque hemos sido personas que en la primera oración, si no es respondida, nos hemos rendido, Señor. Pero hoy, Padre Santo, te pedimos que cambies nuestro carácter y nos hagas gente de fe, nos hagas gente persistente, Señor. No vamos a retroceder y no nos vamos a rendir, Padre. Y hoy, Señor, yo oro por todo aquel que está pasando tiempos de escasez, que han perdido sus trabajos, que han perdido, Señor, sus hogares, que han perdido sus sueños. Padre, yo te pido que cambies nuestro carácter y nos hagas gente constante, firme, Señor, perseverante en la oración. Señor, hoy oro, Padre Santo, para que nos des un espíritu de guerra, Señor Jesús, porque estamos en una guerra y tu palabra dice que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes. Y repite conmigo esta oración y dilo: a partir de hoy voy a ser un valiente, voy a pelear mis batallas, voy a orar creyendo en que Dios va a responder mi oración. A partir de hoy no me voy a rendir en el primer intento. A partir de hoy voy a creer que es más poderoso Dios que cualquier problema. Y conmigo: hoy renuncio al temor. Hoy renuncio a darme por vencido fácilmente. Hoy decido perseverar. Hoy decido creer que Dios está conmigo y Dios va a responder. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quiero orar, Padre Santo, por todas esas personas, Señor Jesús, que nos ven, que están pensando en tirar la toalla, que están pensando en retirarse de la iglesia, que están pensando en no volver a buscarte a ti, Señor Jesús, para que los hagas personas de carácter fuerte, Señor, personas decididas, Padre Celestial, a hacer las cosas con firmeza, Señor. Y nuestra oración a partir de hoy va a ser como esa gotica que cae y cae y cae sobre esa piedra. Y va a ser esa oración que va a mover tu mano, que cuando pase el tiempo esa piedra va a estar perforada por nuestra oración. Vamos a ser, Señor Jesús, como esa viuda que no se dio por vencida, Señor, que fue donde ese juez injusto muchas veces hasta que el juez le respondió positivamente. Pues hoy, Señor, formamos un ejército de personas que te creen y no nos rendimos, Señor, aunque en el primer intento o en el segundo o en el tercero recibamos un no por respuesta. Hoy decidimos creer, Señor Jesús, que tú tienes el control. Señor, yo oro por cada corazón, por cada persona, Señor, y yo te pido que nos enseñes a orar conforme a tu perfecta voluntad, que nuestra oración sea una oración, Señor, guiada por ti. Tu palabra dice que si pedimos, Señor, lo que a ti te agrada, tú responderás. Enséñanos a orar, enséñanos a pedir cosas que sean conforme a tu voluntad, pero también enséñanos, Señor, a ser persistentes, Dios, a ser como Jacob. Danos ese carácter que tuvo Jacob esa noche, Señor, que no se rindió, que aunque lo golpearon, que aunque lo empujó ese ángel, Señor, él permaneció firme. Señor, que así seamos nosotros, una generación de valientes, una generación que no tiene miedo, Señor, que no tiene miedo de un virus, que no tiene miedo
miedo de una enfermedad, que no tiene miedo de haber perdido un trabajo, porque tu palabra dice, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy declaramos que esa pérdida de ese trabajo será para bien. Hoy declaramos que de pronto el problema que pasó mi hogar es para bien. Hoy declaramos que la pérdida, Señor Jesucristo, de nuestros ahorros, de nuestra salud inclusive, Señor, es para bien, y tú te vas a glorificar, Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y hoy te doy gracias porque esta es una iglesia que cree, Señor, en ti, una iglesia firme que permanece, Señor, aunque las circunstancias sean difíciles. Tú eres más grande, Señor, que cualquier problema, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, hoy quiero orar por los que nos ven por primera vez, por los que hoy alguien les mandó la invitación de la prédica y están escuchando esta palabra. Y como lo leí en este libro, quiero decirte que existe un cielo y existe un infierno. Y la decisión de la vida eterna se toma mientras estemos acá en la tierra. Ya después de que nos muramos, ya no hay nada que hacer. La decisión tiene que ser tomada acá. Y no es una coincidencia que estés viendo esta reunión, porque Dios tenía preparado este tiempo para ti. Así que quiero pedirte que repitas conmigo esta oración y le abras tu corazón a Dios y lo recibas como tu único y tu suficiente Salvador. Repita conmigo, iglesia, y dile: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero que seas mi Padre y quiero estar cerca de ti todos los días de mi vida. Quiero que escribas mi nombre, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que, Señor, cuando yo muera, tenga vida eterna por toda la eternidad en el paraíso, Señor, a tu lado. Te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, queremos darle las gracias a todos los que han dado a Dios lo que es de Dios, a los que han traído sus diezmos, sus ofrendas. Darle las gracias por su obediencia a Dios, y hoy queremos orar por esos diezmos y por esas ofrendas. Señor, hoy bendecimos estos diezmos y estas ofrendas que las personas de la iglesia, Señor, han traído, Padre, a la iglesia o han enviado, Señor, a través de la página web de la iglesia, Padre. Hoy bendigo sus vidas, Señor, y hoy declaro, Señor, que así el mundo entre en una recesión económica, Señor, tu iglesia va a permanecer en bendición. Hoy bendigo los diezmos, las ofrendas, Señor. Yo te pido que les multipliques grandemente, Señor, lo que ellos han dado, Padre Santo. Que los sorprendas en este tiempo con bendiciones que ellos no están esperando. Que los prosperes, Señor Jesucristo. Que tu favor esté sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y multiplica, Señor, lo que ellos han dado. Señor, hoy oro sobre sus manos y declaro que todo lo que sus manos toque, como dice tu palabra, prosperará. Lo que ellos emprendan prosperará, sus empresas prosperarán, sus negocios prosperarán. En sus trabajos echarán a muchos, pero a ustedes no los tocarán. Y si pasa algo es porque Dios quiere darles algo mejor. Así que los bendigo, les doy muchas gracias. Recuerden que pueden hacer sus donaciones a través de la página de la iglesia www.lacosechadelsenor.com, y hay un icono que dice donaciones. Ahí pueden hacer su donación. Les damos las gracias y que Dios los bendiga a todos.